O sea, es imposible estar motivado al 100%. Ganar un partido no se gana con el mismo sistema, ¿no? Podemos ganarlo de muchas maneras, con bloque bajo, bloque alto, presionando arriba. Argumentame el por qué, la manera que yo voy a utilizar me va a permitir conseguir el objetivo que me he planteado. Yo como entrenador tengo que ser capaz de buscar estrategias que a esa jugadora le hagan conectar. ¿Quién de los que estamos aquí conoce la palabra asertividad? Yo os invitaría a que buscarais estrategias donde fuéramos capaces de aceptar y de recibir críticas. La asertividad es la capacidad que tenemos las personas para recibir. Bienvenidos y bienvenidas al podcast del Camino Entrenador, capítulo número, creo que anda por el 31. El de Camilo Esperanza fue el 30, este es el 31. Hoy estoy con David Rincón, psicólogo deportivo en el Athletic Club y en toda la estructura de Lezama. Mira, no te voy a engañar, estoy grabando la intro después de grabar el capítulo con él y mira, ya lo decía en los correos, que iba a ser una formación gratuita y esto ha sido un auténtico capitulazo. Si eres entrenador y te interesa la psicología deportiva, te interesa conectar con tu equipo, te interesan las personas que hay detrás de cada jugador, tienes que escuchar este capítulo sí o sí. Así que te diría que te pongas cómodo, te cojas unas palomitas, papel y boli y lo disfrutes. Además, decirte que este capítulo, como los anteriores, está patrocinado por mi propia newsletter. ¿Qué es esto de la newsletter? Pues es un correo que te envío de forma diaria a tu dirección de correo donde te aporto valor. ¿Qué quiere decir que te aporto valor? Pues que te cuento algo que estoy seguro que te va a resultar interesante y que vas a poder aplicar en tus equipos. Además, intento entretenerte. Estamos hartos de recibir correos que son un coñazo hablando mal y pronto y al final decidimos borrarlo. Y por último, siempre te vendo algo. ¿Qué es lo que te vendo? Pues te puedo vender cualquier masterclass del mes en el que estemos de la academia o también te puedo vender la membresía de Error tras Error, la membresía de la academia en la que cada vez somos más entrenadores y gracias a la cual puedes acceder a accesos exclusivos como la masterclass mensual, como asesorías en directo, como acceso a este podcast, por ejemplo, a la grabación del podcast y acceso al invitado para preguntarle lo que quieras. Pero bueno, no me enrollo mucho más. Decirte lo que tengo que decir. Capítulo 31 con David Rincón. Capitulazo patrocinado por la newsletter. ¿Dónde te puedes apuntar a la newsletter? En www.elcaminodelentrenador.com. Repito, www.elcaminodelentrenador.com. Ahí entras en la página, me dejas tu correo e inmediatamente empezarás a recibir correos. Repito, de forma gratuita, es gratuito darte de alta y es gratuito darte de baja. Así de fácil. Así que nada más, no me enrollo con este escenario nuevo que tengo. Por un tiempo, te despido aquí. Quiero que disfrutes mucho del capítulo, que tomes apuntes y que lo disfrutes, ¿vale? Así que nada, lo dicho, bienvenidos y vamos con el podcast. Bienvenidos, a ver que enfoco aquí un poquito la cámara. Ahí. Bienvenidos y bienvenidas al podcast del Camino Entrenador, capítulo 31, si no recuerdo mal, el anterior con Camilo Esperanza, y hoy con el gran David Rincón. Tengo que decir que tenía unas ganas increíbles de grabar con él. Ha habido incluso apagones de por medio, pero lo hemos conseguido. Así que, David, bienvenidísimo. No sé si se dice así, pero bienvenido. Que empezamos con mucha presión, porque claro, ahora la gente que nos esté viendo estará diciendo estos dos son unos fenómenos, este nos va a descubrir la manera en que ya los jugadores y jugadoras cuando fallen no van a tener ningún tipo de repercusión emocional y esto va a ser fantástico y nada más lejos de la realidad. Y el otro día en un correo decía, en el podcast va a haber un genio y un farsante. Ahí ya la gente que Elijan decida ustedes. quién es el genio y quién es el farsante. Pero tengo que decir que a uno lo van a ver con una camiseta negra y a otro con un escudo de un club mítico, histórico y legendario. Así que va a ser fácil que adivinen de dónde sale cada uno, tengo que decirlo. O sea, estamos dando pistas. Pero bueno, cada uno que decida al final del capítulo por dónde tira. ¿Cómo está, David? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Muy bien, muy bien, muy bien. La verdad es que, bueno, pues como tú has dicho, disfrutando de la psicología y disfrutando en un club maravilloso, en un lugar fantástico, idílico para poder ejercer esta profesión y sobre todo pues para los que somos amantes de los procesos, entendiendo que trabajamos en un club de alto rendimiento, pues bueno, mejor no se puede estar. Aunque ahora no estoy en el curro, pero bueno, evidentemente una maravilla. Qué guay. Si no recuerdo mal, tengo que hacer memoria, pero no sé si lo he hablado contigo. Yo creo que eres el segundo psicólogo deportivo que pasa por el podcast. El primero sí que lo hablamos un día por audio, creo que fue Xavi Lucas, que estaba en el Girona. Y es que, joder, creo que los entrenadores tenemos.
obviamente un entrenador, no todos los entrenadores podemos tener la carrera de psicología, ¿no? Ni incluso ni conocimientos, ¿no? Pero lo que digo siempre es que en el curso de entrenador nadie te habla o te habla muy poco de conocimientos que vosotros como psicólogos tenéis y que creo que estamos de acuerdo que los entrenadores deberíamos de tener esa caja de herramientas para lo que nos enfrentamos en el día a día, ¿no? Entonces, bueno, tener un psicólogo deportivo aquí en el podcast, no porque lo organice yo, pero creo que le da un punto casi formativo, o incluso sin el casi, un punto formativo que, que los entrenadores deberían, si realmente quieren dedicarse a esto de forma profesional o por lo menos dedicarle tiempo y ganas, poner mucha atención e incluso aprender escribiendo papel y boli y aprovechando este capítulo. Así que gracias por tu tiempo y por estar aquí con nosotros. Ya te digo, yo creo que eres el segundo, si no recuerdo mal, y para mí es un placer. ¿Vale? Igualmente, para mí también, que ya lo hemos hablado, que tenía ganas, así que ha sido bastante fácil. Bueno, no ponernos de acuerdo, porque como tú has dicho, apagón de por medio, pero bueno, más o menos lo hemos apañado bien. Es curioso cómo surgió la idea, porque repasando, no sé a raíz de qué, una conversación que teníamos de WhatsApp y recordando viejos tiempos, dije, hostia, David, claro, David puede ser un invitado de puta madre para el podcast. Y lo fuimos ahí apalabrando, gestionando y aquí estamos. Pero bueno, no me quiero enrollar mucho, que vamos con hora, que tenemos que afinar. Voy con la primera pregunta y te decía antes, es posible que te haga la primera y ya no vayamos por las ramas y no atemos mucho más cabos, ¿eh? Pero venga, voy con la primera, que me la sé de memoria, y es mezclando profesionalmente, personalmente, ¿a qué momento volverías? Simplemente para emocionarte igual que te emocionaste en ese momento. ¿Necesariamente tiene que ser del mundo profesional Ni o muchísimo porque menos. Ni para mí, muchísimo menos. mira, no quiero ser oportunista, obviamente, pues porque ahora estoy en el club en el que estoy, he estado también en el Real Valladolid y la verdad que tengo muchos momentos a los que me gustaría volver, pero quiero destacar algo que creo que nos puede venir bien. Me está viniendo a la cabeza los primeros momentos. Eh, jo, Cuando tú ya empiezas en un trabajo, y esto yo creo que es algo que nos pasa mucho a las personas y a los entrenadores y entrenadoras que nos están viendo, seguro que esto lo han vivido, ¿no? Ese momento en el que inicias un proyecto, en el que te ilusionas por diferentes tipos de objetivos que te puedas plantear, por ese proceso. Y cuando lo has dicho, me han venido varias cosas a la cabeza. Una de las primeras cosas que me ha venido a la cabeza es el proceso que yo pasé para llegar a este club. Y no quiero decir que ansíe y quiera volver a buscar primeros momentos, pero sí me apetece recordarlo de una manera idílica porque luego ya te metes en la vorágine del día a día, el trabajo, la residencia, los jugadores, las jugadoras, los equipos, rendimiento, ganar, perder, llorar, reír y terminas un poco a veces de perder esa esencia. Entonces, a mí me gustaría quedarme, ¿vale? Típica pregunta de luego cuando hagas todos los primeros mejores momentos de cada persona que ha pasado por el podcast. A mí me gustaría quedarme con los primeros momentos. Me quedo con mi primera reunión con el coordinador, el secretario técnico que pasé con el Valladolid para entrar y me quedo con el proceso de selección que pasé para entrar en el club y el día que firmé el contrato. Porque creo que son momentos que cambian tu vida. Creo que me voy a referenciar, por no entrar en mi vida personal, me voy a referenciar en momentos que nos pueden venir bien a todos, intentar recuperar esos puntitos de ilusión que a veces en el día a día perdemos. Y me apetecía, mira, me apetecía recuperarlo, porque podría hablar de cuando ganamos no sé qué, de cuando conseguí no sé cuál con tal jugador, de cuando un jugador me ha dicho muchísimas gracias por tal, o cuando un entrenador me ha llamado años después para contarme alguna cosa, hemos tenido alguna comida. Creo que eso son relaciones que se establecen a lo largo de tu vida profesional, pero el momento de tu primera vez que haces algo en un sitio diferente, inicias un proyecto, creo que a veces se nos olvida. Cuando ya estamos en un sitio, se nos olvida. Y me apetecía traerlo. Es lo primero que me ha venido, ¿eh? Una de las No, no, cosas que me no, ha no, venido. me flipa. A ver, pues no sé si tengo puesta la vista que es. Es que yo ya te digo que soy entrenador, no soy ni podcaster ni. Pero bueno, vamos a poner aquí en galería que aquí no fallamos. Me flipa que traigas este momento porque, bueno, tengo, no te exagero, ¿eh? Tengo la piel de gallina de las piernas. Porque al final, o sea, indudablemente, inexplicablemente, yo creo que todos los que estemos escuchando esto. ¿No? El cerebro se nos ha ido a nuestra, ¿no? Hemos mirado para arriba, PNL, hemos recordado y nos hemos ido a nuestros primeros momentos, ¿no? Entonces,
Yo creo que todo el que esté escuchando este podcast o viendo este podcast se va a acordar de esos primeros momentos, ¿no? El momento de la llamada o del WhatsApp o de, hostia, que puede ser que salga esto, ¿no? Y se lo dices a lo mejor a gente muy cercana con Ah, miedo a sí, que sí, se sí. caiga, ¿no? Y sí que es verdad que esos momentos tienen un brillo especial que luego a lo mejor a los 3 días de empezar en donde has firmado, donde has fichado, desaparece, ¿no? Esto es como la típica metáfora que se hace de subir una montaña, ¿no? Que el proceso de subir la montaña es maravilloso, pero una vez que llegas a la cima, hostia, pues ya estás pensando en bajar, ¿no? Entonces, prácticamente cuando llegas ya no lo disfrutas tanto como en ese proceso. Sí, y, Em, y siguiendo ese símil, que a mí me gusta mucho el mundo de la montaña, me he venido a vivir a Euskadi, pues evidentemente el mundo de la montaña tiene que gustar sí o sí. claro. Eh, Muchos de los peligros que entraña la montaña es más en el descenso que en el ascenso. Eso es increíble, ¿eh? Eso es increíble y es real, Oh, ¿eh? cuidado Eso es ese dato, ¿eh? flipante, No, ¿eh? no, ese dato es real. Y si nos vamos a los números del Everest, nuestros oyentes y nuestras oyentes fliparían. Eso es flipante. Y yo alguna vez lo he usado también en algún podcast o en alguna formación. Y ahí, bueno, tú como psicólogo me puedes encaminar un poco mejor, ¿no? Pero ahí entiendo que pasa a formar parte de nuestras creencias, de nuestros pensamientos, el hecho de la relajación, el hecho de haberlo conseguido, el hecho de, ¿no? Del cansancio, ¿no? Cómo la toma de decisión eh, te hace posiblemente actuar y decidir mal por motivos lógicos, ¿no? Creo que irían por ahí los tiros. Sí, fíjate, dentro de esa cajita de herramientas, una muy común y muy utilizada tiene que ver muchas veces con el establecimiento de objetivos. Lo difícil del establecimiento de objetivos no es ponerse objetivos, que tiene una complejidad, ¿vale? Ser concreto, aterrizar el objetivo, que sea un comportamiento objetivable, medible, todas estas cosas que nos Y el dice mítico Smart, ¿no? eso es, tipo SMART, ¿no? Esa parte que nos dice la teoría. Para mí es muy importante, casi igual de difícil, la revaluación continua de los objetivos, por esto que estamos hablando, porque tú cuando firmas por un proyecto o cuando te lanzas a un proyecto, esos primeros momentos del ponerse a dieta, ponerse en forma, hacer todos esos propósitos, como quien dice, de año nuevo, lo difícil de todo esto, Miguel, lo difícil es mantenerlo, tío, porque somos muy volubles, de nuestras emociones muchas veces nos afectan de una manera, pues, como seres humanos que somos. Estamos supeditados a lo que pensamos de nosotros, lo que los demás piensan de nosotros, lo que creemos que piensan los demás, qué concepto, autoconcepto tenemos, cómo pensamos en nuestras capacidades, nuestras competencias, y a veces todo eso no nos deja ver el camino, la línea que va tomando los proyectos o los procesos que llevamos. Entonces, para mí es súper importante que seamos capaces, o sea, creo que una cualidad top, aparte de que evidentemente tiene que ver con la adaptabilidad, ¿no? De un entrenador, una entrenadora, bueno, cualquier profesional en el ámbito en el que seguramente nos estemos moviendo todos, es esa capacidad de adaptación, porque esto no es que sea vivo. Esto, hoy lo hablaba el otro día con unos compañeros, lo que ya hemos hecho durante la temporada ya no vale. Ahora vale lo que hagamos esta semana. Claro. Y ahora de la temporada si hemos ganado la liga mejor o peor o con más rédito o menos rédito y esto es así, esto es un continuo movimiento, es vivo. Eso te iba a decir fíjate, yo el tema de los objetivos, y aquí habrá entrenadores, incluso tú o psicólogos que posiblemente no estén de acuerdo. Yo no es algo que tenga muy claro, ¿eh? Yo al final lo he estudiado cuando estudié coaching deportivo y tal, lo he estudiado y lo he puesto en práctica. Y a mí no, posiblemente sea porque yo no lo he hecho de la mejor manera, ¿eh? El tema de establecer objetivos, sobre todo objetivos individuales cuando lo he hecho en alto rendimiento, ¿vale? Me he encontrado cierta reticencia por parte del jugador, reitero, posiblemente porque no lo estoy haciendo bien, posiblemente porque no hay una cultura de establecimiento de objetivos a corto, medio y largo plazo, pero es que creo que a mí no me ha llegado de cuadrar nunca, y ahora escuchándote a ti y leyendo hace poco que leí también algo sobre esto, es el tema de la flexibilidad, ¿no? A mí lo que no me cuadraba era, bueno, yo me puedo poner como objetivo X, pero si a mitad de camino pasa esto o lo otro, coño, podré reconducir lo que he decidido. Y creo que nunca, en la formación que yo tuve, nadie me lo supo explicar como tú lo estás explicando ahora, ¿no? Es como, vale, tú te pones este objetivo. Pero joder, si a mitad de camino hay un traspiés, coño, que seamos lo suficientemente flexibles como para saber cambiar de rumbo, encajando bien lo que ha sucedido, ¿no? O sea, sin malas historias. Va por ahí los tiros, ¿no?
Claro, porque el problema que viene con los objetivos, jo, esto daría para casi rellenar el Sí, sí, podcast sí, entero, totalmente, totalmente. porque al final, tú fíjate, los jugadores y las jugadoras están acostumbradas y acostumbrados, porque es muy contextual esto, a que nosotros les digamos lo que tienen que mejorar, ¿no? Efectivamente. Tú les preguntas, pero la pregunta es mentira, porque luego se la respondes tú. ¿Verdad que los duelos aéreos, porque los duelos aéreos no estás bien? ¿No te apetecería ponerte duelos aéreos? Vale, pues aquí está, te dice, me pongo lo Claro, que ¿qué tú va a digas, decir, total, no? igual, Claro, ¿sabes? claro, O sea, claro, me pongo claro. lo que tú digas. Y no genera nada, no generamos nada de adherencia porque no estamos entrenados para generar esos contextos. Y eso es un problema que tiene el fútbol en general, que evidentemente no lo voy a ir a cambiar, soy romántico, pero soy realista, ¿vale? No lo voy a cambiar porque al final lo que nos tira el fin de semana es si ganamos 1-0 o 0 y los objetivos son objetivos, pues bueno, pero sí que es cierto que muchas veces los jugadores hablan de, bueno, estar concentrado, jugar bien, estar pendiente de mi marca, pero Nada, eso no es nada. eso No es no lo puedo nada. tocar con las Claro, manos. no. Y al final al jugador, yo siempre hago una reflexión, Miguel, que es, si en un club de fútbol profesional, una estructura de fútbol profesional, de la liga de fútbol, ¿vale? O de la Premier o de donde sea, o no sé dónde nos estarán oyendo y viendo, yo tengo un jugador en alevines, en infantiles, y en juveniles le seguimos diciendo que tiene que mejorar el perfil o le seguimos diciendo que tiene que seguir mejorando los duelos o el golpeo de cabeza, algo nos tendremos que replantear a nivel estructural, ¿no? Ya no hablo a nivel metodológico, sino a nivel estructural, porque entonces, joder, si 5 años después no puedo creerme que en un club de fútbol profesional todos los entrenadores no sean capaces de hacerle mejorar a ese jugador. ¿Qué le estamos diciendo? ¿Qué mensaje le estamos enviando? ¿Qué tipo de objetivo le estamos planteando para que él piense que 5 años después sigue siendo malo en eso en concreto? Y se lo lleva poniendo 5 años seguidos. ¿Cómo se ha construido esa persona? Y me parece muy interesante y yo creo que por eso muchas veces los objetivos no funcionan porque ahora me llevan diciendo toda la vida lo que tengo que mejorar, déjame en paz, que ya soy futbolista profesional, ya sabré yo lo que tengo que mejorar. Y en cierto modo puedo empatizar con esa reflexión. Me gustaría poder cambiarla, trabajo para ello, pero lo empatizo. Sí, a mí me pasó lo mismo, ¿eh? Y, bueno, el último club en el que estuve lo hicimos y lo hicimos bien en el sentido de que pusimos intención, metimos horas, pero yo, repito, yo particularmente no acabé de saber encajarlo, ¿no? Con los deportistas que a mí me tocó, sí que creé una conexión más Ahí, fuerte con ellos, personal y profesional, pero me costaba a mí mismo convencerme de la utilidad como encima convencerles a ellos. Sí que es verdad que, como tú bien dices, el tema de Smart para todos los entrenadores que nos están escuchando es muy interesante y es muy útil. ¿Por qué? Porque si no nos quedamos en el hay que presionar más y el jugador te puede decir, bueno, hay que presionar más, ¿dónde, cuándo, con quién? ¿No? Entonces, cuanto más medible, más mesurable en el espacio-tiempo, más específico sea, pues obviamente el jugador va a ir más guiado, si se puede usar la palabra, y va a ser más provechoso para ambos, ¿no? Pero sí que es verdad que hay una parte ahí que yo creo que va por ahí, como decíamos, el tema de la flexibilidad, que a mí se me queda un poquillo coja, ¿no? Y yo creo que la siguiente pregunta que te iba a hacer va un poco por ahí. Me miro la chuleta, pero es que ya te digo que va al hilo. Y la pregunta es, ¿dónde encuentras que el entrenador necesita más ayuda, ¿no? Sobre todo, que al final un poco la membresía de error tras error y las masterclass últimas van por ahí cuando todo va mal, ¿no? Porque cuando todo va bien, parece que somos perfectos. Pero cuando todo va mal, ¿qué necesidad principal crees que necesita, hablando mal y pronto, el entrenador? ¿Qué encuentras tú o qué te has encontrado tú en tu trayectoria? para mí es muy importante trabajar en esos momentos en los que tú hablas quizá de crisis, ¿vale? Y no tan de crisis, porque el entrenador al final se construye mucho de sus propios, o sea, la carga del entrenador es muy heavy, es muy heavy. Muy bestia. Bueno, yo no sé aquí qué perfiles nos estarán viendo ni mucho menos, pero me voy a poner, No te los yo he voy dicho, pero te puedo garantizar que hay absolutamente de todo, de todo, de todas ¿vale? las ligas y te diría que de todos los países. Es una barbaridad, ¿eh? O sea, de todo. O sea, imagínate. Por eso, pues me voy a centrar en una figura un poco más de responsabilidad, como puede ser un primer entrenador, ¿vale? Que luego podríamos hablar también del equipo de trabajo, porque al final un Ujú. primer entrenador es
la persona que recibe todos los palos y las alabanzas, dependiendo del Ajá. momento de la temporada. Y yo sí que noto que cuando vamos creciendo en estos grupos de trabajo y vamos creciendo a nivel profesional, eh, jo, mucho hermetismo. Noto muchísimo, muchísimo hermetismo. En cierto modo lo llego a entender, porque claro, yo llego a un club donde ya hay una estructura, esta gente vive de una determinada manera, con un, vamos a decir, un círculo de confort, que no quiere decir que sea bueno o malo, sino que es de confort, y yo llego nuevo y yo incomodo pues porque al final te digo, oye, mañana reunión, pasado quiero un reporte de servicios médicos, al día siguiente necesito un tal, un cual, y muchas veces creo que en el fútbol profesional y en el fútbol de cualquier índole, me da igual al nivel al que sea, para mí lo más importante y la necesidad más importante es trabajar las relaciones personales. Y voy a argumentarlo, porque que lo diga un psicólogo es como que es muy ventajista, ¿vale? Antes, tú has hablado de la pregunta de antes, has hecho una reflexión que me parece muy top, muy, muy top, que es, claro, cuando yo hice objetivos, me encontré un escenario que quizás yo le eché horas, le dediqué tiempo, pero bueno, me permitió, más allá de mejorar mis objetivos, me permitió esa conexión con el jugador. Llegamos al fútbol profesional, llegamos al fútbol donde consideramos que esto es alto rendimiento y como esto es alto rendimiento, todo el mundo tiene que aceptar todo lo que pasa. Bueno, la teoría de los grupos, las teorías sistémicas y las teorías humanistas hablan mucho de que el hecho del conocimiento de la persona, porque el objetivo principal de los objetivos, valga la redundancia, es ser capaz de conectar con la persona, porque a este juego juegan personas que Flipante, tienen tío. unos intereses, Flipante. que esos intereses son suyos, porque ellos también quieren ganar pasta, también quieren firmar contratos y si confrontamos vamos a generar reactividades y si generamos reactividades no vamos a jugar al mismo negocio, o sea, no vamos a buscar lo mismo, ¿vale? Entonces, para mí es muy importante trabajar esa parte de las relaciones, sobre todo en los malos momentos, porque cuando hay malos momentos, aunque yo sea una persona con muchas habilidades personales, ¿vale? Y habilidades sociales, yo no voy a querer decirte algo a la cara, yo no voy a mirarte ese día, yo voy a decirle al segundo entrenador que sea quién o voy a decirle a no sé quién que haga qué, ¿vale? Y esa coherencia, jugadores y la gente de nuestro entorno la percibe, porque este mundo, no os quiero contar a todos los, ¿vale? Este mundo sabemos cómo es, ¿vale? Entonces, es muy interesante y muy importante cultivarnos mucho en tener muchísimas herramientas para que cuando las cosas me vayan mal, siga siendo una persona coherente, siga siendo una persona relativamente fiel, pero con esa adaptabilidad, ¿vale? Que está muy bien morir con los principios, pero yo he visto muchos muros reventados de gente por sus principios, ¿vale? Y que se quedan ahí. Entonces, creo que no es esto, yo tengo mis principios y si no te gusta lo cambio, ¿vale? Como lo mucho más, pero sí me parece muy interesante que seamos capaces de adaptarnos. Pero en resumidas cuentas, para mí es muy importante cultivarnos en el crecimiento, o sea, en entender y ser coherente con las relaciones personales, porque es lo que nos va a encumbrar o nos va a matar. No hay más. De fútbol, casi todos los que estamos aquí sabemos más o sabemos menos. Unos seréis mejores leyendo el partido, haciendo cambios, analizando al rival, haciendo el planteamiento, adaptando nuestro modelo de juego al rival o a nuestro modelo de juego, yo que sé, que tengamos unas virtudes. Eso más o menos está bien, pero las relaciones personales nos generan dudas, nos generan inseguridades, sacan lo mejor de nosotros, sacan lo peor, y cuando yo estoy cabreado no le digo, y cuando yo iría por ahí, para mí es el camino, porque al final, fútbol de fútbol, bueno, no te voy a decir que todo está inventado, que siempre hay alguien que te sorprende cada fin de semana, ¿eh? Y para eso peleamos todos, para sorprender al rival, pero Oye, perdona, que se me olvidaba decirte. Posiblemente estés pensando que soy un poco pesado, pero no me importa, porque lo que te voy a decir te va a interesar. Una vez que te suscribas a la newsletter, además de suscribirte y de recibir ese correo, de forma gratuita te vas a poner una guía de comunicación con 14 claves para una comunicación efectiva en tus equipos. Y es que lo digo siempre en redes y lo digo siempre en todas partes. Todos los entrenadores sabemos hablar delante de nuestros equipos. Obviamente, todo el mundo sabe hablar. Lo que no sabemos es comunicar. Y gracias a esta guía no te digo que te vayas a hacer el mejor comunicador del mundo, pero sí que te puedo garantizar que vas a mejorar mucho esa comunicación. Así que lo dicho, en el momento que entres en www.elcaminoentrenador.com, ahí al dejar tu correo podrás descargarte la guía y ponerla en práctica al día siguiente. Así que no dudes en apuntarte y verás cómo te es útil y cómo lo puedes poner en práctica, ¿vale? Así que nada, espero que te esté gustando el podcast con David y te dejo con él. Sigue disfrutando. Venga, abrazos fuertes. ¿No? O sea, ¿qué te iba a decir? Obviamente, yo siempre en los correos y en las formaciones lo llamo la jodida base de la pizza, ¿no? O sea, obviamente todos sabemos de fútbol,
obviamente uno preferirá, siempre lo digo y soy muy pesado y cualquiera que me siga hace tiempo estará diciendo, joder, otra vez lo voy a decir. Sí lo voy a decir, porque es que no lo dice nadie. Entonces, yo parto de la base, y yo que he sido profesor del curso de entrenador de metodología y táctica, joder, yo a los alumnos les hablaba antes de cómo conectar personalmente con el jugador que del 5-3-2, pero no porque yo sea o tú, no, es que es por pura lógica. O sea, si tú al jugador le caes mal, no te va a hacer el 5-3-2, es que no te lo va a hacer. Entonces, joder, ¿por qué nadie... yo tengo mi idea, ¿no? O sea, yo creo que nadie te lo explica porque nadie lo sabe. Lo sabes tú, que te has formado. Lo sabe Xavi Lucas, que se ha formado. Lo sabe Carlota Torrens, que la tuve aquí en el podcast. Joder, porque es una experta en sistemas complejos y sabe la repercusión que tiene esa conexión personal con esa conexión profesional, ¿no? Pero habitualmente la gente no... Yo creo que la gente no se mete ahí también por miedo, ¿no? Porque eso implica, y tú eso lo sabrás, que para poder comunicar, para poder liderar de forma eficiente, primero tienes que mirar dentro, ¿no? Y a muchos, también el Nos primero, asusta. claro, nos da miedo mirar dentro, no vaya a ser que encuentre cosas que no me gustan, ¿no? Y todos tenemos nuestra batalla interior y todos tenemos nuestras historias, pero para liderar fuera, primero hay que liderar dentro, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo que el tema de la conexión personal es absolutamente clave. Y porque fíjate, y hago un pequeño añadido Sí, a lo que sí. has dicho en relación a la pregunta. Muchas de las cosas que cuando hablas con algún jugador y trabajas un jugador y trabajas con él o con ella, te habla de cómo su relación con el entrenador o la entrenadora. No te habla de si se equivoca mucho o no tiene ni idea de fútbol. Eso alguna vez surge la conversación. No te voy a decir que no, porque bueno, el jugador busca todas las excusas del mundo, pero teniendo o no teniendo razón es uno de los mayores motivos de conversación. Luego igual el jugador le dices, mira, no tienes razón, lo estás utilizando de manera ventajista o no, pero las conversaciones van más por ese aspecto que por el aspecto técnico en sí, ¿eh? Sí, si es que al final el aspecto técnico, y hablamos de fútbol, hablamos de cualquier deporte, joder, no deja de ser, a ver, no voy a decir una minucia, porque no es una minucia, porque esto yo lo hablo mucho con Paco, ¿no? Con Cirulo, o sea, joder, que por ejemplo en caso de fútbol, que es de los pocos deportes que se juegan con el pie, coño, esa conexión cerebro-pie tiene una importancia grande, ¿no? Pero va mucho más allá y tiene mucho más peso. Yo recuerdo ver entrenamientos con Paco y hablando de, por ejemplo, de una jugadora o un jugador que daba 3 contactos o 4 contactos, cuando realmente podría jugar a uno. Te decía Paco, hostia, ¿y aquí por qué ha jugado a 4? Y me decía Paco, me decía, y te lo enlazo con la siguiente pregunta, me decía, porque es que el entrenador tiene miedo. Y claro, yo al principio decía, ¿qué dices, Paco? O sea, como que la jugadora de 4 toques resulta que el entrenador tiene miedo. Y claro, al final, hablando, obviamente, o sea, al final, el miedo del entrenador a, en ese caso, perder el balón XXXX, hace que no le diga nada al jugador o a la jugadora conduzca más de la cuenta y eso repercute en la idea de juego, en el modelo de juego, ¿no? Pero todo viene de la persona, todo viene del ser humano. Paco lo llama ser humano deportista, ¿no? Pues el ser humano entrenador, ¿no? Entonces, es un poco ahí la pregunta, ¿qué miedo, y esto se lo he preguntado a todos los invitados, qué miedo te has encontrado tú como un miedo fundamental o prioritario o común entre los entrenadores y cuál crees que es el que más pesa a la hora de competir? La toma de decisiones, o sea, todo lo que conlleve la toma de decisiones, genera genera muchísima. Estoy pensando, a ver, por construirte bien la pregunta, genera un montón de inseguridades muchas veces. Yo el mayor miedo, porque al final o sea, he estado en casi todas las categorías del fútbol, desde pequeñines hasta primera, bueno, con Valladolid y demás. Joder, al final la mayoría de las cosas que veo ya no es cuánto te puede matar la gente o no a nivel mediático en función de dónde estés, que evidentemente llega un momento en el que acabas
no te voy a decir naturalizando, pero como es un día más en la oficina, pues es como a lo que tú estás acostumbrado a vivir, ¿vale? Pero uno de los mayores miedos que sí que noto es la decisión del entrenador de cara al fin de semana, es decir, cuánto de justo o no justo soy en función de lo que ha pasado y sobre todo el miedo a si me estoy equivocando o no. Porque hay una cosa muy curiosa que a mí me gustaría, esto me molaría alguna vez, porque no hay mucho escrito sobre esto, ¿vale? Y no digo que aquí quiera yo descubrir el mundo, pero lo cuento a modo de reflexión. Claro, yo como psicólogo estoy muy construido desde intentar ser objetivo en las cosas que suceden y que pasan para poder hacer una valoración y aconsejar, ¿no? Pero cuando tú formas parte de un cuerpo técnico, en cierto modo pierdes esa objetividad, porque claro, tú sabes por qué el jugador juega o no juega, porque tienes información de si el entrenador tal, tú oyes al aficionado decir por qué el jugador juega o no juega, tú dices, uff, tal, tampoco lo puedes defender o no defender, porque Claro. son opiniones que la gente tiene. Entonces, esto lo enlazo mucho con el hecho de que a veces los entrenadores deberíamos de buscar estrategias para salirnos de esa burbuja, porque a veces tomamos decisiones, no digo porque nos encabezonemos, sino porque vemos esa solución o vemos eso como nuestra alternativa y, joder, yo no me puedo creer que venga otro entrenador y de repente haga una alineación totalmente diferente. O sea, todo necesita un proceso, si no nuestro papel no sería tan importante, ¿no? Yo esto lo he discutido con algunos amigos. Los entrenadores no valen para nada, pero los jugadores juegan a lo que quieren. Hombre, no sé, yo he visto el mismo equipo con dos entrenadores diferentes y hay varias cosas que no tienen nada que ver una con otra, ¿no? Aquí se lo habrá dicho, ¿no? Eso yo creo que es interesante. Pero sí que me parece muy guay que una de las mayores inseguridades es la toma de decisiones, que si es acertado o si es errónea y si somos justos o no justos, y que buscásemos estrategias, que de esto ya te digo que no hay nada escrito, pero para podernos salir de esa burbuja y ver si de repente con el 4-4-2 que llevamos 3 semanas haciendo, pues resulta que tengo que pasar a un 4-2-3-1, tengo que, ya, pero es que y que nos atrevamos, porque ese golpe de efecto, yo siempre digo, si no lo hago yo, lo van a hacer por mí, y prefiero hacerlo yo. Claro. Y lo enlazo con lo de los principios de antes, ¿vale? Sin volvernos locos, pero nos pagan por tomar decisiones, y dentro de tomar decisiones, pues hay que buscar soluciones, y a veces en el día a día, pues requiere que, bueno, que es parte de nuestras competencias, ¿no? Tomar esas decisiones. Y a veces Sí, eso va con la inseguridad. sí, bueno, decisiones, algo que también digo siempre, ¿no? El liderazgo. No sé de quién es esa frase. Yo no sé incluso si la escribí un día yo y se me ha quedado, recuerdo que no, pero que el liderazgo no es un concurso de popularidad, ¿no? O sea, no se trata de caer bien a todo el mundo, porque si caes bien a todo el mundo es que hay algo que no estás haciendo bien, ¿no? O sea, eso está claro. Otra cosa es que desde esa toma de decisiones, aunque a algún jugador, a alguna jugadora no le guste o a algún miembro del staff no le guste, luego sepa ser lo suficientemente empático o lo suficientemente eh, sí, yo creo que es empático, no sé si la palabra es cariñoso, pero bueno, tener esa capacidad de acompañar en esa decisión y no dejarlo de la mano de Dios, ¿no? Y creo que es Porque, importante. Y es que ahora que dices esto, eh, ¿qué sesgos encuentras en el entrenador, sesgos psicológicos 100%, a la hora de tomar decisiones? Yo hice una formación, hablé de 4 o 5, pero es que me parece un mundo ¡buah! increíblemente, es increíble y eso otra cosa que nadie te ha contado tampoco y claro, es como, joder, es que estás decidiendo en función de 5 6 7 sesgos psicológicos que tu cerebro te hace ir por ahí por supervivencia muy posiblemente y tú no tienes ni idea, o sea, tú estás pensando que estás decidiendo objetivamente y nada más lejos de la realidad. Explícanos un poco el tema de los sesgos y cuáles crees que aparecen más a la hora de tomar decisiones por parte del entrenador. Mira, si nos vamos a la psicología más cognitivo-conductual, ¿no? Hay una serie de pensamientos o creencias limitantes, que entiendo que, bueno, lo que en coaching quizá a lo mejor se pueden llamar saboteadores, Sí, ¿vale? sí, en PNL, creencia limitante, sí. Que tiene bastante paralelismo. Y para mí, eh, tiene mucho que ver con cómo esos pensamientos te condicionan un poco te condicionan un poco la acción. Por coger ejemplos, no ser tan técnicos, que si quieres que nos pongamos más técnicos, pero por ser un poquito más divulgadores y hablar un poco más de manera coloquial, para mí lo primero es que nos asumen un rol para el que no siempre tiene que ser ejercido de la misma manera. Es decir, tú eres el líder del vestuario y como eres el líder tiene ese toque de, no, yo tengo que hacer, yo tengo que, bueno,
o no, porque al final lo has dicho tú, ser líder es influir, no necesariamente imponer o no necesariamente todo el mundo tiene que hacer lo que tú digas, que parece que si no haces lo que tú digas generas. Y he visto muchos entrenadores que al final han acabado teniendo problemas en la gestión de vestuario. No voy a cambiar porque los jugadores necesitan certeza, si no me pueden ver dudar. Y claro, si cambio de sistema, no, mira, los jugadores lo que necesitan son soluciones. Y si esa solución les va a hacer ganar el partido, los jugadores te la van a comprar con los ojos cerrados, ¿vale? Te la Absolutamente. van a comprar. Lo único que, como esto es una cosa que es mía, que yo cuando estoy aquí trabajando con mis compis o cuando hablo con algún colega y nos ponemos a hablar de cualquier cosa, yo siempre hago un comentario y es, vale, me parece bien, argumentamelo. Luego ya veré si el argumento lo comparto o no, pero argumentamelo. Si no me lo argumentas o no tienes capacidad para argumentarlo, igual luego el argumento te digo, mira, el argumento yo no lo comparto, pero vamos a probarlo, porque, oye, el argumento, joder, tiene una explicación, has hecho un Que análisis, si tiene ¿vale? cierta estructura, tiene lógica y ¿por qué no va a Oye, funcionar? Claro. o sea, para ganar un partido no se gana con el mismo sistema, ¿no? Podemos ganarlo de muchas maneras, con bloque bajo, bloque alto, presionando arriba, todos, ¿vale? En un repliegue intensivo. O sea, los partidos se pueden ganar de muchas maneras, pero argumentamelo. Argumentame el por qué, la manera que yo voy a utilizar me va a permitir conseguir el objetivo que me he planteado y a partir de ahí vamos a ver si es posible o no y esto es ensayo-error. ¿Qué pasa? Que es verdad que el alto rendimiento muchas veces no nos permite ensayo-error porque siempre vivimos con la espada de Damocles, ¿no? Es esa frase como con los motoristas, ¿no? Pues con los entrenadores es igual. Existen dos tipos de entrenadores, al que le han echado y al que le van a echar. Es una realidad, ¿vale? Me flipa esa, ¿no? Creo que lo Innegociable. había escuchado, pero no lo he usado nunca y te la voy a copiar ya, vamos, o sea, seguro. Que se me pasa un poco dice lo mismo con los motoristas, ¿no? Pues yo me la he llevado al fútbol. Porque es cierto, entonces para mí uno de los sesgos es no voy a tomar decisiones, o sea, no voy a cambiar, no sea que me vean, escucha, tomar decisiones porque ellos quieren soluciones, ellos o ellas soluciones, no quieren otra cosa. Quieren que seamos capaces de darles recursos, quieren que sean capaces, no. Y ahora en esta categoría, o sea, otro sesgo que me viene mucho es yo no voy a hablar con él porque aquí ya tendremos que venir aprendidos y tenemos que venir el jugador. Es verdad que cuando ya es en alto rendimiento asume unos peajes que tiene este negocio porque los tiene y es cierto que es parte también del proceso de formación, ¿no? Pero es bueno explicarle a la gente por qué suceden las cosas. Yo, cuando tengo incertidumbre, tengo más ansiedad. Y si tengo más ansiedad, me siento más inseguro y estoy más tranquilo. Intranquilo, perdón. Pero si yo tengo alguna certeza, pues igual ya tengo que trabajar la aceptación, o igual ya tengo que trabajar otra emoción, ¿vale? Pero no trabajo la incertidumbre, que es, a las personas nos molesta mucho no saber qué va a pasar. No sé, voy a tirar de que no sé, el lunes cuando estuvimos con el apagón, cuando viene el móvil no he podido avisar a mi pareja, no sé si, no, total, cuando tú sabes que te dicen que a las 7 va a volver la luz, pues va a volver la luz, pues ya está, ¿vale? Que eso es clave en la política de comunicación, ¿no? O sea, sale el gobierno y lo primero que dice es un horario. Luego, puede acertar o no acertar, no voy a entrar en términos de tal, pero das unas certezas, luego ya veremos cómo gestionamos esas expectativas, pero necesitamos certezas. Y si el jugador no tiene certezas, el jugador se va a sentir intranquilo y yo no sé vosotros, pero cuando yo tengo ansiedad, hago cosas a veces, bueno, que no son las más adecuadas, ¿no? Porque quiero quitarme esa ansiedad. Claro, es que, bueno, hay temas aquí importantes, pero es que justo cuando he dicho lo del apagón, el otro día discutía yo, no sé con quién era, tampoco voy a dar nombres, no vaya a ser que me busque un problema, con alguien cercano de mi familia. Y escuché que, y obviamente tampoco voy a entrar en política, no entro en mi vida y me no voy a entrar en un podcast, pero sí que escuché como que Pedro Sánchez, con el tema del apagón, salió 6 horas después del apagón a dar una explicación, ¿no? Y yo con quien hablaba decía, esto no puede ser, o sea, obviamente sin entrar en política, pero yo considero que el líder, en este caso el político de turno, no puede esperar 6 horas en un momento de crisis, lo que tú estás diciendo, ¿no? En un momento de incertidumbre, no puedes tardar 6 horas en salir y explicar o dar una explicación, ¿no? Y la otra persona me decía, bueno, pero es que si nadie sabe nada, y yo decía, bueno, y además recuerdo perfectamente un partido hace muchos años que perdimos contra todo pronóstico, que nos pegaron una paliza que alucinas y encima un jugador se rompió el cruzado en ese mismo partido. Hostia, yo era segundo entrenador, pero recuerdo que sentí que tenía que salir a decir algo en el vestuario, ¿no? Entonces, pues yo recuerdo que el primer entrenador no estaba o estaba hablando con el árbitro, no sé qué pasó, y dije, aquí alguien tiene que salir delante del vestuario y decir, oye, mira, ha pasado esto,
creo, no lo sé, creo que hemos palmado por esto, por esto y por esto, y sí, fulanito se ha roto los cruzados. Ya está. A partir de aquí empezamos a construir una nueva semana, un nuevo mes, pero entendí que en ese momento el responsable del grupo tenía que salir a dar la cara para lo que tú dices, ¿no? Para terminar con esa incertidumbre que da paso a la ansiedad y la ansiedad da paso a cosas mucho peores, ¿no? Entonces, estoy Lo totalmente de digo acuerdo por, contigo y es que ya te digo que el ejemplo era de hace 3 días, ¿no? Y eso pasa con muchos entrenadores, yo creo, ¿no? O sea, claro, y por miedo, por lo que sea, no tengo ni idea. por unir esto y cumplir con nuestra audiencia, ¿no? Y huir de esa parte más que menos nos gusta a todos, ¿no? De confrontar a nivel de llevándolo al fútbol. Yo he escuchado muchísimo la de, no, no, si no le doy explicaciones de cuándo juega, tampoco se las doy de cuándo no juega. A Eso mí, es. cuando yo hablo con la gente, esto es una cosa que luego es verdad que lo bueno y lo malo de la psicología a la vez es que no es café para todos y que no todo vale para todos. Pero la mayoría de la gente, cuando nos cuentan lo que ocurre, nos cuentan lo que sucede, y esto sí es teoría de los grupos, ¿vale? Y teoría de las organizaciones, cuando la gente entiende y sabe el rol que tiene y lo asume, es otra película. El problema es cuando tú no lo asumes, cuando todos van a jugar, no te preocupes que vas a tener oportunidades, tú no te Totalmente, tío. preocupes que en algún momento, si Totalmente. sigues entrenando así, no te preocupes que eso no lo soporta nadie. En la jornada 37 no lo ha soportado nadie. O sea, no es real porque, chico, me llevas diciendo que y nunca obtengo premio, ¿no? Y entonces da igual lo que haga y entonces aparece el concepto psicológico de indefensión aprendida, ¿no? Que cualquier cosa, da igual lo que haga, que total, va a dar igual. Y entonces ya se nos ha caído y se nos caen. Y esto, ¿vale? Consiste en llegar a meta con el máximo número de gente posible. Porque Totalmente. entonces voy a ser un poco polémico con esto, ¿vale? No estoy siendo buen entrenador y me explico, ¿vale? Como he dicho antes, y lo argumento. Porque a mí me pagan por sacar el máximo rendimiento a todos mis jugadores, no a 11. Si no, no estoy siendo el entrenador de un equipo, estoy cogiendo una selección de ese equipo y la estoy llevando, ¿vale? Aquí sé que puedo ser un poco polémico porque vuelvo a decir, llevo 20 años trabajando en esto, están equipos de alto rendimiento, o sea, sé perfectamente cómo funciona. Pero es verdad que mi mérito también y por donde voy a firmar más contratos es si yo soy capaz de potenciar el mayor número de jugadores posibles, ¿vale? Porque Claro, esos son los que luego consiguen trabajo. Sí, claro. sí, saca rendimiento, pero luego deja cadáveres. Y esta frase yo sí la escucho. A este no le firmo porque luego me deja el vestuario reventado. O deja cadáveres, ¿vale? Porque Sí. eso sucede y eso es una realidad. Entonces, esa parte de la aceptación de los roles es clave en el Ahora que proceso. dices eso, me ha venido a la cabeza, bueno, la próxima masterclass de este mes se llama las 6 palancas de motivación en los malos momentos o en malas rachas. No recuerdo exactamente, pero son las 6 palancas de motivación. Y hay una que es el personaje público. Yo lo llamo el personaje público, ¿no? Y es exactamente lo que tú has dicho. O sea, que cada uno tenga un rol bien definido. Puede ser real o puede ser ficticio, pero que cada uno sepa qué hace en ese grupo, o sea, para qué es útil, por qué pertenece a esa tribu, a esa manada, ¿no? Siempre hemos hablado de esas necesidades del ser humano, de que es ser humano y los equipos, pues exactamente lo mismo, pero en nuestros días, ¿no? Entonces, me flipa que lo hayas dicho por eso mismo, ¿no? Porque es que todos necesitamos saber, cuando estamos en un grupo, cuál es nuestro, volviendo un poco a los objetivos de antes, cuál es nuestro objetivo, cuál es nuestro papel y sí que es verdad que el entrenador suele tirar de, ¿no? Siempre lo digo, ¿no? Palmadita a la espalda, tú sigue entrenando así, pero es que perdonad a todos los que nos estáis escuchando, miradnos a los ojos, que el jugador y la jugadora que no son tontos, que es que yo creo que muchas veces nos pensamos que sí, y nos pensamos como Vamos a entrenadores. estirar el chicle, a ver cuánto le tengo enganchado, a ver cuánto Claro, le... yo Se creo me que va nos a caer. pensamos como entrenadores que somos más listos que ellos. Y no se trata ni de más listo ni de menos listo, se trata de, lo dijimos con Camilo, de conexión a la misma altura. Y a partir de ahí, qué casualidad que surgen las buenas relaciones, surgen los milagros, surgen los buenos resultados, ¿no? Entonces, hablando de 6 palancas de motivación, sin hacer spoiler de la masterclass, ¿tú cuál crees? Dos, tres, cuatro, una. ¿Qué pueden ser esas palancas? Sin saber nada de la masterclass, sobre todo a nivel individual. En su momento ya hablé en otra masterclass a nivel grupal, pero a nivel individual, ¿qué crees que le motiva al jugador y con qué crees que le puedes tener para que según te escuchen digan, hostia, me lo apunto y mañana lo pongo en práctica? Sobre todo a Mira, nivel individual. como un dos te respondo otra vez, ¿no? Venga, Utilizo la de el tema de los roles, los porque roles. si yo sé lo que se espera de mí, yo sé,
qué necesitas, ¿Y ¿vale? qué Y tengo que si sé que hacer? Claro, necesitas, totalmente, ¿vale? Hay que trabajar el totalmente. cómo, ¿vale? Esa la digo para que me sea más fácil enganchar otro par de ellas o tres. Luego yo sí que creo que una buena palanca de motivación tiene mucho que ver, y aquí me voy a meter en algo que me chifla la leche, porque cuando nos pasamos la mayoría de los entrenadores, yo que convivo con cuerpos técnicos y he convivido con cuerpos técnicos, nos pasamos la vida diseñando el entreno a modo de tareas, ta, 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 ta. Y a veces nos cuesta mucho trabajar los focos, ¿no? ¿Cómo y qué le voy a decir a qué jugador en la tarea para? Porque esos jugadores, por ejemplo, y te lo engancho con los objetivos individuales por dar una línea metodológica a la conversación de hoy, si yo te pongo un objetivo individual y en 4 sesiones y media o 5 nunca te he reforzado nada sobre ese objetivo individual, a ti el objetivo individual te importa una mierda. O sea, no nos engañemos, te importa una Pues, mierda. Pero si tú eres capaz de que en esa tarea no la pongas por mí, pero has hecho una tarea donde tú en un momento determinado me vas a reforzar ese objetivo individual, pues igual tú y yo vamos a conectar. Y eso, ¿vale? Porque la pauta, aquí voy a abrir un melón cojonudo que no da, esto no da para hoy, pero voy a abrir un melón cojonudo sobre cómo hemos prostituido dos palabras, ¿vale? La concentración, que en ella no voy a entrar, pero sí voy a entrar en la comunicación. No, comunicar tal, ¿qué es comunicar? Que es tan complejo que hablamos, no, enséñanos charla de comunicación. Anda, que no hay movidas para trabajar la comunicación. Y además que la comunicación ha evolucionado. Esto ya del emisor, receptor, mensaje, contexto y canal, eso es mentira. Eso, y tú que has trabajado y has estudiado y has leído cosas de PNL, eso es como estudiar la prehistoria y cómo estudiar la absolutamente. sociedad actual, Internet, ¿vale? No, no tiene nada que ver. Entonces, para mí es muy importante que dentro de esos patrones de comunicación nos trabajemos mucho las contingencias, porque si yo soy capaz de utilizar los refuerzos y los castigos, ¿vale? Los refuerzos y los castigos me refiero a Y cómo entendiendo hago cosas castigo para que como, pasen claro, más veces o cómo quito cosas para que ocurran menos veces, ¿vale? La probabilidad de aumentar conductas y la probabilidad de disminuir conductas, ¿vale? ¿De acuerdo? Luego ya buscaríamos el término peyorativo, no al castigo, pero para que nos entendamos. Entonces, si yo soy capaz de manejar eso al jugador, y le voy a dar una ventana de oportunidades porque le voy a poder ir llevando, le doy un poco de aquí, le quito un poco de allá para que le apetezca más, le doy un poco, le quito un poco de acá para que le apetezca menos, ¿vale? Y con eso puedo ir jugando. Entonces, para mí, a nivel de motivación, si tuviera que definírtelo, establecimiento de objetivos, técnicas de contingencia, ¿vale? Y hacer los entrenamientos lo más competitivos posibles, que haya puntos, que haya goles, que haya medida al final, que haya premios, que haya tal, ¿vale? Y que podamos jugar un poco con eso. sí, yo recuerdo en la otra masterclass que hice hace unos meses, hablaba espero que ahora me diga que estés de acuerdo, porque si dices que no, la gente va a decir, joder, ¿y este tío que nos está explicando, ¿no? Pero hablaba, y esto, y ya no sé cómo vamos de tiempo, vamos a ir cerrando 2 minutos y pasamos a la parte de la membresía, la parte más cerrada, digamos. Y lo cerramos con esto. Hablaba quiero que me salgan de seguido identidad y propósito, para empezar. Luego diversión, que yo creo que entraría el tema de competición, ¿no? Que al final competición, maestría, ser cada día mejores, eh, variabilidad y por último autonomía, que para mí el tema de la autonomía a mí es algo que me vuelve loco. Lo he puesto en práctica y me ha funcionado. También, obviamente, siempre lo explico, depende de la madurez del grupo. Y esta autonomía te voy a nombrar a María Ruiz de Oña, que para mí fue una... A mí me Es, sigue siendo. sigue siendo, gracias. Lo que pasa es que ya, estando donde está, yo ya la escucho menos, he leído, La pero tenemos cuando menos la cerca, escucho... pero sigue divulgando, sigue escribiendo. Pero está allí, está en Qatar todavía, ¿no? Y sigue, que yo sepa, sí. Sí, sí. A mí me petó la cabeza con María y con el tema de la autonomía, ¿no? Entonces, siempre, y también Sergio Navarro, ahora hablaremos, cuando está en el Levante, cómo organizaban el vídeo del rival, que vino a contárnoslo cuando yo estaba en el Barça, y me parece un factor clave. Bueno, venga, pues vamos a hacer, son las 6:15. Nos despedimos de la gente que nos va a ver en YouTube el miércoles, que se publicará en estreno a las 10:30, y nos quedamos con la gente de la membresía. Así que si te quieres despedir de esta gente, ahora me despido yo. Nada, agradeceros, sobre todo para mí lo más importante, no que estéis aquí o no, que evidentemente cada uno decide cómo gastar su tiempo, pero que la inquietud en seguir aprendiendo, en tocar diferentes temas, en querer ser mejor, yo creo que es clave, porque esto de yo llevo 20 años haciendo lo mismo, bueno, pues no sé, si estáis en este podcast entiendo que es porque no es así, ¿vale? Entonces, muchísimas gracias a todos y a todas. Os avisé que esto iba a ser una... Hablo muy mal y cada vez voy a hablar peor, también lo digo.
que era una jodida formación gratuita. O sea, os lo avisé y lo habéis visto. Nada, aquí lo dejamos. Lo de siempre, si fuerais socios de la membresía, os podríais quedar y preguntar ahora a David lo que necesitáis. Si no lo sois, no pasa nada, posiblemente no sea vuestro momento o no os interese y está todo bien, pero aquí tenemos que despedirnos. Así que un placer y ahora pues nos quedamos, la gente de la membresía, nos quedamos con David, ¿vale? Así que un placer y seguimos por aquí.